Y de este Salmo 116 vamos a fijar nuestra atención en el versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura en forma unida. Todos así, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y Padre bondadoso y amoroso, nos acercamos a ti primeramente con un corazón lleno de gratitud por las manifestaciones de tu gracia y tu bondad dadas en nuestra vida cotidiana y de las cuales somos objeto y testigos. Pero también te damos gracias por aquellos hombres y mujeres que han estado tras de nosotros y que tú los has usado para que al fin llegue tu palabra a nuestras vidas y podamos, con las llaves que abren el reino y por la intervención de tu Espíritu Santo, poder entrar a ese tu glorioso reino. Gracias por sus vidas, gracias porque los guardaste, Señor, y gracias porque nos concederás en el día final unirnos con ellos, ver sus rostros. Podremos conocer a Abraham, a David, a Gedeón, a todos esos héroes, Señor, que tú levantaste, que dieron también su vida porque tu santo evangelio fuera proclamado. Hoy nosotros recordamos tus bondades, Señor, de cómo en tu misericordia, después de 1000 años, te compadeciste de tu iglesia y despejaste esas tinieblas en que había caído al traerla a la luz de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a nosotros también nos has dado la luz de tu palabra y día con día nos haces llegar a un mayor conocimiento de tu amor y de tu bondad, y también, Señor, de nuestras respectivas tareas. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos lleve a ese conocimiento de tu voluntad, a ese entendimiento de la misma, pero por sobre todas las cosas, el hacer tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Como hemos venido tratando ya el tema del muro de la Reforma, cómo este fue construido y cuál era la intención de aquellos que lo construyeron, y recordarán que es un testimonio, ¿verdad? Para un testimonio de confesión y de gratitud. Hemos descrito la parte central de este muro llamado de la Reforma y nos hemos por ahora concentrado, porque tendremos que hacerlo con los demás personajes, en los personajes centrales de los cuales hemos venido hablando, y del primero de ellos, de izquierda a derecha, Guillermo Farel, después Juan Calvino, luego Teodoro de Beza y al último Juan Knox. Después de haber descrito este pedestal en donde están estas estatuas, y cada uno recordarán la nota importante es que cada uno tiene su Biblia en su mano. Era mostrar entonces que las escrituras es la que traen la luz. Cuando las escrituras son expuestas a la luz, las tinieblas desaparecen. Hace 8 días iniciamos una exposición sobre la vida y la obra de Guillermo Farel, la primera estatua que encontramos en esa gran mole de piedra, y hablamos de sus orígenes, de su nacimiento, de su juventud, de Guillermo Farel, y nos quedamos en el momento en el que el Señor lo trajo a la fe reformada. Y vimos también cómo un maestro juega un papel muy determinante. Un maestro puede ser la perdición de un alumno, como un maestro también puede ser
¿sí?, el instrumento para que ese alumno venga postrado a los pies de Jesucristo. Recordarán que en la Universidad de París se encontró dos maestros. Uno de ellos le decía que estudiando a Aristóteles, a Platón, tendría suficiente conocimiento como para poder venir a ser buen cristiano, buen creyente de Jesucristo. Entonces es como irle a preguntar a Marx, ¿no?, o a Nietzsche: oye, ¿quién es Dios? Pero por otro lado estaba Lefebvre, quien lo trajo al conocimiento de las Escrituras. Y entonces Farel se dio cuenta que su corazón era una bodega de ídolos. Yo daba también mi testimonio, como en un aula un maestro fue el que me llevó al ateísmo, y cómo Dios en su misericordia, en el laboratorio, en las aulas académicas, en la universidad, ese mismo recurso usó el Señor para traerme al conocimiento de la existencia de un Dios, el cual no tardó en encontrarlo. Siguiendo entonces con la obra de Guillermo Farel, hoy hablaremos de su obra como reformador. Existen varios libros, por cierto, hay pocos, de Calvino encontramos mucho más, pero los libros que hablan de Guillermo Farel tienen un promedio de 300 páginas. Tratar de reducir su obra a unos 4 cuartillas, unas 3 cuartillas, pues es una labor muy difícil, hermanos. Sacaré a relucir más de las cosas que lo dieron, que impactaron para que Ginebra viniera a la Reforma. En primer lugar, vamos a hablar de sus estrategias de evangelismo, que no le pide nada a Maurice Cherulo ni a todos esos evangelicalistas que hoy han surgido. Después vamos a hablar de su obra como escritor. Algo que es muy notorio en los reformados es que escribieron. Aquí a duras penas nuestros jóvenes escriben su tesis, a duras penas, porque hoy ya hay quién sabe qué otros recursos. Ya no necesitan hacer tesis, ya no necesitan pensar. Antes los exámenes eran de escriba esto, hoy diga de Tim Marín de Dopingüe, ¿sí? Y así vamos progresando. En tercer término vamos a hablar de su visión acerca de la educación cristiana. Esta era otra distintiva de los reformados. Fundaron escuelas cristianas. Y para concluir, hablaremos de la etapa final de su ministerio. Ruego su atención y su paciencia, hermanos, sobre todo nuestros jóvenes, porque creo que aquí están nuestros modelos a seguir y no el Che Guevara o todos esos que hoy están surgiendo. Guillermo Farel era de un espíritu viajero. No sabía estar en un solo lugar. Parece que tenía hormigas en los pies. No podía estar tranquilo. Actuaba de una manera intrépida, arrojada. Era impulsivo. De tal manera que cuando iniciaba una empresa, se iba a otra y parecía que no tenía orden ni concierto en sus actividades evangelísticas. Pero cuando uno ve un mapa y traza la línea de su recorrido, uno ve que allí había estrategia, que allí había coco, que no andaba nada más al azar, que tenía un plan para trabajar. Este hombre lo mismo predicaba en el campo que en los graneros. Incluso le llegaron a servir los sepulcros de púlpito. Y por supuesto, no es que fuera de su agrado ir a predicar ahí, es que le pegaban unas santas corretizas los santos sacerdotes, que a veces tenían que ir a predicar hasta por allá, pero nadie lo podía parar. Ay de mí, como decía el apóstol Pablo, si no predico
el Evangelio. Fue tanto el hostigamiento en su ciudad natal que tuvo que salir huyendo. Pero como los grandes reformadores, hermanos, en nuestro Catecismo Menor, publicado por el Faro, aparece una fotografía de Juan Knox con una oración: Señor, dame a Escocia o me muero. Cuando nosotros somos llamados a la luz admirable del Evangelio, en quien pensamos de inmediato son nuestros familiares, las madres de sus hijos, las esposas de sus esposos. Y sus oraciones son hasta la agonía por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por sus hermanos, por sus padres. Ya no estamos tranquilos, hermanos. Ya nos arde el corazón, porque queremos ver a nuestros padres, a quienes amamos mucho, pero nos entristece no verlos con las rodillas dobladas ante Jesucristo. Por eso, aunque tuvo que huir a Ginebra, regresó a su provincia, a Dauphiné, porque era su pueblo. Quería verlo rendido a los pies de Cristo. Pero su predicación provocó el enojo de los sacerdotes. Es que sabían aplicar Juan 3:16, los sacerdotes. De todas maneras, él seguía predicando y escondiéndose para no ser aprendido. Acuérdense, ¿sí? Que ahí predicar el Evangelio lo que costaba era morir quemado en la hoguera. Y miren ustedes cuál era la excusa que daban los sacerdotes. Es que como el fuego purifica, bueno, los biólogos, los médicos saben que sí tiene esta acción el fuego, ¿sí? Entonces, por eso quemaban a los herejes para que fueran purificados, ¿sí? Mueres como chicharrón, pero te vas al cielo. Perdonen la expresión y lo que voy a decir. Brutos, que no leían la Escritura. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ven ustedes cuántos instrumentos monstruosos inventaron para torturarnos. Por eso es que él tenía que huir. Finalmente, no le quedó otro remedio. ¿Quién quiere huir de su país? ¿Quién quiere irse? A los habrá, pero estoy hablando de la gente normal. ¿Quién quiere irse? Nadie. Se fue a Basel, cantón suizo, y de inmediato, como veíamos en la clase, los adoradores del Señor están por su Señor. De inmediato sostuvo un debate con los sacerdotes de la ciudad. Con la ayuda de la Escritura y el poder del Espíritu Santo, ganó ese debate y Basel abrazó la fe reformada. Existe hasta hoy una placa que marca la fecha. Han derribado muros, pero ahí van dejando esas plaquitas ahí. De Basel, espero que se vayan a ver un mapa para que vean entonces que sí es una media luna y la va recorriendo. Empezó arriba y su estrategia era venir de arriba, abajo, 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 hasta llegar a Ginebra, formando así una media luna, como un cuarto menguante o un cuarto creciente de la luna. Esa era su estrategia, cuando uno ve el mapa de su trabajo. De ahí bajó a Zúrich, como leíamos nosotros. Zúrich también podría ser otra manera, donde conoció a Ulrico Zwingli. Ya hemos hablado de él aquí, ¿recuerdan? Yo sé que se acuerdan muy bien, ¿sí? Regresó a Basel y de aquí se trasladó a Estrasburgo, una ciudad alemana que hace frontera con Francia. No había avión, no había GL,
¿sí? No había ETM, ¿no? A patita y a caballo. Pero él andaba de aquí para allá. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, los que vienen de por allá de Nesa, que nos viniéramos a caballo, ¿sí? Para venir hasta acá? Lo que costaba a nuestros abuelos ir de ahí a Tacuba, ¿sí? Hoy agarramos el Metrobús porque no nos dan otra opción, ¿verdad? Y en un santiamén ya estamos en el centro. Entonces, vean, trasladarse ¿cómo se llama? Esas distancias, hermanos. Era de veras tremendo. Era tremendo. Bueno, estando en Estrasburgo, recibió una invitación para predicar en Montbéliard, una ciudad de su patria. Volvió a Estrasburgo, en donde de regreso encontró a su maestro y amigo, Jacques Lefebvre, quien también tuvo que huir a causa del Evangelio. De Estrasburgo se fue a Berna, de ahí a Aigle, al este del lago de Ginebra. En varias ocasiones fue perseguido, golpeado y a punto de perder la vida. Pero finalmente, algunas villas aceptaron la fe reformada. Pero otras de sus acciones, al parecer muy alocadas, se había trazado una ruta para localizar 3 ciudades importantes. Noten la estrategia de los reformadores. No estoy diciendo que sea mal, hermanos, pero que vean, casi por ley, los misioneros quieren irse allá a las montañas, con los indiecitos allí a predicar el Evangelio. Es correcto. Pero vean las estrategias de Pablo, de los reformadores, las ciudades, porque allí confluye toda la gente. ¿Cuánta gente no viene desde más allá de la galaxia de San Ecatepec para venir aquí al centro a comprar algo que no encuentran en Ecatepec, o Tlalnepantla, o por acá para el sur, ¿sí? Entonces, las ciudades son claves, hermanos, y ellos lo sabían. Entonces, Farel se había trazado esa meta: Lausanne, Neuchâtel y Ginebra, 3 ciudades importantes en Suiza. Y así fue recorriendo. No puedo de veras, hermanos, describirles. Híjoles, es apasionante. Busquen esos libros, hermanos. Lean esas novelas. Ya dejen a Coelho y a Saramago y no sé cuántas. No, lean estos libros. Yo me compré un librito en 50 pesos. Arrumbado en las bodegas allá de Maraná, porque no se vendían. Pero vean los libros de estos señores, 300, 500 pesos. ¿Sí? Que son muy buenos escritores. Digo, no sé. Pues entonces, hermanos, llegó, se hospedó en un hotel, y pidió luego sus bebidas. Tráigame la comida al cuarto y toda la cosa. Aquí no voy a salir. Bueno, eso es lo que haríamos usted y yo. Pero escuchen lo que él hizo. De inmediato reunió un grupo de gente y allí estableció un centro de estudio de las Escrituras. No contrató un grupo de rock para atraerlos, ¿verdad? Y a un evangelicalisto. Él ahí, con las Escrituras, formó un grupo de estudio de las Escrituras. También salía a las calles y llevaba un púlpito portátil. Dicen que era chaparrito, quién sabe, pero llevaba una cajita. Ponía su cajita para que por lo menos le pudieran ver el bigote. Su cajita y su púlpito. No como el púlpito de algunos pastores de ahora. Dicen que el estómago les sirve de púlpito. No, él llevaba su propio púlpito. Era un hombre previsor, hermanos, vean. ¿Sí? Él sabía a lo que iba, ¿sí? Y también tenía las patitas listas, porque de repente tenía que salir huyendo, ¿sí? Él sabía a lo que iba.
Entonces, predicaba a las multitudes. 900 sacerdotes en Ginebra entraron en acción, pero no lo pudieron arrojar. Era escurridizo, ¿sí? Si no le decía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No. Él se echaba a correr, porque sabía que se lo agarraban. Hasta ese momento había predicación. Si había más predicaciones, porque él salía huyendo y podía predicar allá. Y cuando se daban cuenta, ya está predicando, ya iban corriendo. Cuando llegaban allá, ya estaba acá predicando. Y la gente salía allá a escucharlos. ¿Recordarán cuando hablamos de Knox? ¿A dónde se iba a predicar? Hasta los nobles y los príncipes iban allá al campo, no de picnic, sino a escuchar la palabra de Dios. Pero Guillermo Farell no estaba sentado nada más, así todo desparramado en el sillón viendo tele. Guillermo siempre estaba ideando formas para llegar a la gente y predicarle el evangelio. Y de repente, eureka, se le ocurrió un nuevo plan para evangelizar a Ginebra. Empezó a repartir unos folletitos. El folletito decía así: un joven francés recién llegado a esta ciudad dará clases de francés. ¿Ya vieron para qué sirve su conocimiento de idiomas? Las clases las pueden tomar hombres y mujeres, adultos y niños, aún los que nunca han ido a la escuela. Si dentro de un mes no pueden hablar y escribir francés, no cobrará ningún dinero por su trabajo. Ahí está. Y fueron y se llenó el hotel. Lea la tea Van Halsen, hermanos. La clase no las daba Farell, nótese, sino un joven llamado Antonio Fromen. ¿Sí? Equipo, hermanos, equipo. No somos podólogos, no somos todólogos. No debemos pensar que todas las luces nos enfoquen a nosotros. Somos una familia y todos tenemos que estar allí apoyándonos los unos en los otros. Farell ya era un hombre grande ahí. No dijo, mocoso, quítate de aquí, vete primero ahí. No, aprovechó la fuerza de ese joven. Eso es lo que tenemos que aprovechar y no darle puras papitas y churrumais, que ahora se las dan hasta toreadas, dicen. No sé qué quieran decir con eso. Ay, anda que... Y ellos decían, no, lo siguen diciendo. Las escrituras deben de estar solamente dirigidas por los sacerdotes, porque solo ellos las pueden explicar. O sea que los demás somos unos tontos para entender las escrituras. Y entonces su superior, recordará, le pregunta, hermano Martín, si dejáramos la Biblia en manos de cualquier joven o mozo, mozo quiere decir joven y guapo, no lo que hoy entendemos por mozo. Así que si algún día se me chispa y le digo a uno de ustedes, oye mozo, no se ofenda, le quiero decir, estás guapetón, estás fuertezote, estás joven, eso quiere decir mozo. Y la respuesta de Martín, recordarán, fue inocentón. Pues entonces tendríamos más cristianos, padre. Pues esto es lo que sucede cuando predicamos la escritura, cuando enseñamos la escritura. Tendremos jóvenes fuertes que van a ser verdaderos testigos ahí en sus centros de trabajo. Pero los sacerdotes reaccionaron de inmediato. Soliviantaron al pueblo hasta que Farell y Fromen tuvieron que huir. Berna protestó por el trato que se le daba a sus misioneros y propuso un debate entre sus misioneros y los sacerdotes de la ciudad. Ginebra tuvo que aceptar la propuesta y en el día señalado la multitud y los misioneros esperaban la llegada de los sacerdotes para que se pudiera iniciar el debate. A las 500 horas, se les ha de haber atrasado el metro,
llegaron muy retrasados, se aparecieron y dijeron: nos declaramos incompetentes para el debate. Así que, por edicto del 27 de agosto de 1535, la religión papista dejó de ser la religión oficial de Ginebra. Y podríamos seguir hablando más, pero ya no quiero seguir durmiéndome a más. Ya con uno basta, o dos. Ahora vamos a ver su trabajo como escritor. No es cierto, hermanos, nadie se está durmiendo, nomás estoy aquí de bromista. ¿Sí? Vamos a ver ahora su trabajo como escritor. Y perdonen la franqueza, ¿me están oyendo, jóvenes? Su trabajo como escritor. En esta época, el lenguaje de la cultura era el latín. Solo la gente acomodada podía leer latín. Solo la gente adinerada podría tener acceso a las universidades y estudiar las clases en latín. ¿Y los demás qué? Guillermo Farel sintió una gran carga por el pueblo ginebrino, porque no todos sabían latín. ¿Y cómo iban a ser instruidos? Lo único que sabían era francés. La reforma se tenía que fortalecer con literatura en el idioma que ellos pudieran leer. Este es nuestro talón de Aquiles, hermanos, como presbiterianos, como reformados. No hay literatura reformada. Yo he ido a las librerías, cientos y cientos y cientos de libros, y no veo uno reformado. ¿Sí? Solo, ¿cómo tendrás éxito en esto? ¿Cómo tendrás éxito en lo otro? ¿Cómo te... ¡Qué bárbaros, hermanos! Yo salgo desesperado de las librerías. Desesperado que salgo. Lo primero que hizo fue contactarse con su amigo y maestro Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre había completado la traducción del Nuevo Testamento. No, hermano, para usted es fácil. Usted nomás va a Liverpool 65 y ya tiene un Nuevo Testamento. Aunque le duele el bolsillo, pero por lo menos ya lo tiene. No, hermanos, estamos hablando de tiempos en los que ellos no conocían la Biblia. Y hay de aquel que tuviera una Biblia en su casa. Era peligroso. Entonces estos hombres vieron que el pueblo tenía que conocer las Escrituras y las empezaron a escribir en sus propios idiomas. Hoy ya nos quieren arrumbar ahí la de Casiodoro, la Reina Valera. Ya no sirve, ya está vieja. Ahora es la NIV, New International Version. ¿Sí? Hermanos, estos hombres vivieron a salto de mata. Se pasaron horas, no había computadora, no había PC, no había laptop. Así era, miren, así tenían que escribir. Y así hicieron su trabajo. 20, 30 años les llevó. Él no fue un destacado escritor. De hecho, no conocemos sus obras. Pero hizo pequeños catecismos, lecciones. Maestros, y es tiempo de que ustedes hagan sus propias lecciones. No van a encontrar el Maranate y eso, no. Son ustedes los que tienen que hacer sus lecciones. ¿Qué le van a dejar a las futuras maestras? Las que vienen ya de atrás, ya las vienen empujando. ¿Sí? ¿Qué materiales van a dar? Ninguno. Entonces, ¿ven cuánta carga tenemos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Pues los proveyó de testamentos, escribió libros en francés para la instrucción reformada. Insisto, no fue un destacado escritor como Calvino, tampoco escribió voluminosas obras, sin embargo, aunque modestamente contribuyó con sus escritos. Y aunque pequeños, estos escritos contribuyeron a la difusión de la fe reformada. Por alguna razón llegó por allá un librito verde, a los que lo conocieron, era el significado de la redención. Llegó por allá por Colombia y recibí una cartita con una palabra de animación.
Sigue escribiendo, hermanos. Porque una piedrecita en la onda de un David puede tirar a un Goliat. Entonces, hermanos, no necesitan escribir enciclopedias. Una sola frase puede levantarle el ánimo a su hijo, pero escríbale una notita. Hijo, te amo. Hijo, estoy orando por ti. Ay, ¿cuánta tinta va a gastar, hermano? Pero si quiere hacemos cooperacha ahorita aquí. Digo, por aquello de que se le gaste la tinta. Pero tenemos que escribir, hermanos. Urge escribir. Vamos a su tercer aspecto que quiero mencionar. Su visión acerca de la educación cristiana. Una tarea a la que le dieron prioridad los reformadores calvinistas en su tiempo fue la educación. De inmediato iniciaron escuelas. No los mandaron a la UAM, no los mandaron a la Ibero, no los mandaron al Poli, ni al TEC de Monterrey. Queremos nuestras propias escuelas. ¿Por qué? Porque eran conscientes. Las escuelas y las universidades de la época estaban llenas de ideas humanistas. ¿Recuerdan el doctor en teología Martín Lutero cuál era la clase que daba en la Universidad de Wittenberg o Wittenberg, como algunos dicen? El teólogo, doctor en teología, no se acuerdan. Bueno, la filosofía de Aristóteles. ¿Se acuerdan de este maestro de la Universidad de París que les decía a sus alumnos: si ustedes quieren ser verdaderos cristianos, lean primero a estos filósofos y aprendan de sus virtudes para que sean buenos cristianos? Hagan ustedes favores. Entonces, esto los reformados lo vieron, ¿sí? Que mezclaban la enseñanza, ¿sí? Si por añadidura agregamos que la educación era elitista, pues solo tenían acceso a ella las familias pudientes económicamente hablando. Farel entonces tenía dolor en el estómago. Se preocupó por la educación de las masas. Y así es que con este objetivo en mente, cuando tuvo la oportunidad de predicar entre los valdenses, fue a los valdenses. Vean el mapa al norte de Italia. No solo les llevó el evangelio, también les ayudó y les apoyó para fundar escuelas cristianas. Ahí, entre la región abrupta de los valdenses. Y se quedó con eso. Bueno, ya hice mi buena obra scout y me voy. No, cuando y lo mismo vimos con Pierre Viret, recordarán, y lo mismo vimos en Estrasburgo. Cada uno de los reformados, Juan Knox, fundaron escuelas. ¿En dónde hemos caído, hermanos? ¿Por qué no podemos ver el veneno que le inyectan a nuestros hijos? ¿Por qué no nos duele enviarnos a esas escuelas? ¿Por qué no hemos abierto nuestros ojos? Estamos en pañales. Ellos nos llevan siglos y siglos de educación, de técnicas, de modernismos. Están muy adelante que nosotros. Pero los culpables somos nosotros, porque nosotros no hemos incursionado en esos terrenos. ¿Pero qué? ¿No podemos aprender? ¿Qué? ¿No estamos en posibilidades? ¿Solo ellos tienen sesos? ¿Solo ellos tienen neuronas? ¿Nosotros tenemos lodo? ¿O pozol? ¿O qué tenemos en el cerebro? Tenemos las mismas neuronas que ellos. Y si nos aplicamos al trabajo, también. De aquí a 20, 30, 40 o 50 años tendremos alternativas, hermanos, que ofrecer. Así que, hermanos, mucho tenemos que aprender de la historia y de nuestros reformados. Hermosa, dice la Escritura, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que concluiremos, hermanos, la etapa final de su ministerio. Después de consolidada la reforma en Ginebra,
sintiendo que la tarea era muy grande para un hombre solo. Repito, hermanos, tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestras limitantes. Él sabía que él no podía solo, él no quería ser cacique en Ginebra. Se enteró que el autor de la institución de la religión cristiana, que iba en un tour y que se hospedó en el Mesón de la Rosa, alguien fue y le dijo: Calvino está en el hotel. Y que corre, Calvino, quédate aquí, te necesitamos. Tú debes de traer aquí, porque sabían que Calvino era un hombre fuerte con su pluma, fuerte con el pensamiento. Y Calvino dijo: no, yo soy académico. Y le responde Farel: perezcas tú y tus estudios, ¿sí? Si no te quedas a ayudarnos así, y que el Señor te lo reprenda. Dice Calvino que le aterraron esas palabras y se quedó en Ginebra. Dos años duraron allí porque los corrieron, porque eran muy bíblicos. Y decir bíblicos es muy estrictos, hermanos. Calvino regresó, Farel ya no quiso regresar y se fue a radicar en Neuchâtel. Y allá terminó sus días. Pero de pronto Farel sorprendió a la comunidad reformada, a sus amigos. A los 69 años se casó. Pues no tenían tiempo, hermanos. Yo no sé cómo le hacen los estudiantes hoy. Que es que estudian y tienen novia. No, tendrán novia, pero que es que estudian. Y viceversa. Porque el estudio reclama, requiere, exige. Y estos hombres estaban comprometidos con su misión, con su trabajo. ¿Qué tiempo iban a tener para invitar a la muchacha? No sé a dónde las invité, creo que a los antros ahora, ¿verdad? Total, que a los 69 años dijo: pues ahora sí, vida nada me debes, ahora sí me voy a casar. Pero a los 69, pues, bueno, no, hermanos, pero se van a sorprender todavía, porque cuando anunció el nombre de la novia, María Torel, todos se quedaron con los ojos abiertos. Es que la comunidad conocía a María Torel, una jovencita de 15 años. Este está loco. Calvino le escribe: oye, no vayas a cometer esa locura. Pues se alocó y se casaron. Pero dicen los testimonios de los reformados que Farel cumplió muy bien su papel de esposo y María Torel de esposa, y tuvieron un hijo, Juanito Farel, de quien no dudamos que le puso el nombre, en nombre de la admiración que tenía por su amigo Juan Calvino. Y así que llegó el momento entonces en que Calvino estaba a punto de morir. Él murió antes que Farel, y le escribió una carta de despedida a su amigo Farel, recordando aquellas grandes batallas que habían librado juntos. Y le dijo: amigo Calvino, no te molestes en venir, estás muy viejo, tenía 75 años, no vengas, partiré con mi Señor, allá nos veremos. Farel se levantó, no había sillas de ruedas, hermanos. Tembeleque, como era sus 75 años, y caminó, hermanos, todas esas distancias para llegar a Ginebra y despedir a su amigo Juan Calvino. Esos son los amigos de la fe, hermanos, los que están con y por nosotros, los que no dicen: te lo mereces, te lo dije, y están esperando que caigamos para que se demuestre que ellos tenían razón. Guillermo Farel fue a visitar a sus amigos y continuó sus labores pastorales en Neuchâtel hasta que un 13 de septiembre, ¿qué fecha dije? Es un niño héroe,
de 75 años, pero un niño héroe. El 13 de septiembre de 1565 pasó a la presencia de su Señor. Escuchemos las palabras que le dijo su Señor a Guillermo Farel. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí estamos, hermanos. Usted y yo estamos aquí por la obra de estos hombres, porque no tuvieron miedo, porque hablaron de su Señor. En conclusión diríamos, Guillermo Farel fue un gran evangelista, misionero, escritor, educador y pastor. Por eso, hermanos, debemos tener presente que la Iglesia de la Reforma se distingue por su volver a los principios escriturales de la Iglesia apostólica. Creo que las iglesias reformadas de hoy en día necesitamos volver a los principios que apeló la Iglesia del siglo XVI. Me temo que algunos calvinistas de hoy en día tácitamente hemos aceptado modelos de liturgia, de evangelismo y de enseñanza doctrinal que no son fieles a los principios de la Reforma. Y por añadidura, en el campo de la cultura hemos aceptado el rinconcito que los humanistas nos han asignado. En lugar de ser desarrolladores de la cultura, nos hemos convertido en seguidores de su cultura. En lugar de ser maestros de los gentiles, nos hemos convertido en sus discípulos. Ellos nos dicen cómo hacer esto, cómo hacer aquello: comercio, política, ciencia, arte, etcétera. Además, amada Iglesia de Jesucristo, y vi el Mesías, tenemos que despertar de este marasmo. Tenemos que honrar a Dios en su Hijo Jesucristo con la totalidad de nuestras vidas. ¿Lo entendemos, hermanos? Lo que esto significa y cuáles son esos alcances. Significa que su trabajo, que sus estudios, que todo debe de ser guiado por las Escrituras. Cada una de las cosas que hagamos debemos de hacerlas para la gloria de Dios, porque se le encomienda que el Señor se los demande a ustedes, y a mí, si soy remiso en recordárselos, proclamárselos y exhortarlos. Vamos a orar. Señor, nuestras palabras se ahogan en nuestro pecho, porque hemos pecado, Señor, de ignorancia. Hemos pecado, Señor, de lentitud. Padre, teniendo el Espíritu Santo, hemos sido lerdos en cumplir contigo, Señor. Están por delante nuestras pasiones, están por delante nuestras necesidades antes que la gloria de tu santo nombre. Perdónanos, Señor, por ser tan omisos y remisos. Señor, que nuestros hijos no caigan en eso. Que nuestros niños que vienen aquí sean bien educados por una iglesia que los ama, por una iglesia que les provee educación, por unos maestros que se mueren por ellos, que oran por ellos, que se desparraman en ellos y que dicen: ay de mí si no le enseño a este niño, ay de mí si no conduzco a este niño, a esta niña.
que extrañen a sus alumnos, que amen a sus alumnos. Que los ancianos, Señor, sientan dolor en su corazón por cada familia, por cada joven, Señor. Que el pastor vea con cuidado que va a enseñar a su grey. Pastos frescos, no sancochos, no requemados, no recalentados. Que se aplique al estudio y la exposición de tu palabra. Haz de esta tu iglesia, Señor, un semillero de profetas, un semillero de misioneros, un semillero de predicadores en todos los campos del saber humano. Por Jesús te lo rogamos. Amén.